Buenas gentes, ¿cómo están? Bienvenidos a otro programa. Hoy vamos a estar hablando acerca de la batalla de La Verde con Mario Montecchia. Bueno, vamos a comenzar a hablar de La Verde, pero sin antes presentar a Mario Montecchia. Mario, ¿cómo está? Bien, muy bien. Gracias por otra vez venir y bueno, contarnos un poco de la historia. Ojalá pudiéramos tener horas y horas hablando, pero vamos a tratar de sacar lo más importante y lo que más queda, ¿no? Para la memoria del 25 de mayo. ¿Qué es la batalla de La Verde? Bueno, a ver, la batalla de La Verde, que fue una batalla, para los que no lo saben, que se desarrolló acá dentro del partido 25 de mayo, en el sur, en las inmediaciones de lo que hoy es Huetel, cerca de. Es el capítulo final, digamos, de todo un proceso. Esto es lo que pasa siempre con las historias, ¿no es cierto? E inclusive con nuestras historias personales. Nosotros no somos nosotros, sino somos parte de lo que estuvo antes de nosotros, ¿no? Como dice la canción de Serrat, hablando de los chicos, ¿no? Estos locos bajitos, dice, heredan nuestros dioses y nuestras costumbres, creo, ¿no? Y nuestros defectos, perdón, nuestros dioses y nuestros defectos, así dice la letra. Bueno, por eso, la historia es como una cadena, en donde no hay un eslabón suelto. Cada eslabón está unido a un eslabón anterior. Es una cadena interminable. No se sabe el principio y no se sabe el final de esta historia. La batalla de La Verde sería un eslabón final de un proceso histórico que arranca un poco más atrás, porque todo tiene un origen y un motivo. En realidad tendríamos que analizarlo. Lo primero sería ver el escenario político nacional en esa época, ¿no? Estamos en la época de presidencia de Sarmiento, fines de la presidencia de Sarmiento, 1874, principios de 1874, donde hay dos tendencias políticas muy diferenciadas, o bastante diferenciadas, en la política argentina. O sea, cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. Siempre ha sido así. Cualquier parecido con la actualidad. Claro. Pero yo diría que inclusive a nivel mundial y a través de todos los tiempos siempre hubo dos tendencias políticas. Una tendencia con ganas de renovar, de ser progresista, de cambiar las cosas, y otra tendencia que tiende más a conservar las cosas, a que, digamos, si hay cambio, que los cambios sean despacios, no revolucionarios. Entonces, esto es lo que se da en 1874 en nuestra historia política. Veníamos ya de grandes enfrentamientos entre argentinos, no nos olvidemos de las guerras federales, todo el periodo del rosismo y de la Confederación Argentina, que termina siempre en batalla, ¿no? Esa era la forma de terminar con los conflictos en esa época. Presidencia de Sarmiento, elecciones nacionales. Se presentan, por el lado, digamos, de Sarmiento, el doctor Nicolás Avellaneda. Y por el lado opuesto, por el lado del mitrismo, el propio Bartolomé Mitre. Esos son los dos candidatos que van a las elecciones. Las elecciones de aquella época no tenían nada que ver con las elecciones que nosotros vivimos actualmente. Es decir, votaba una pequeña parte de la población. Se realizaban con medios bastante dudosos, la violencia imperaba en los comicios, es decir, era bastante habitual los tiroteos o puñaladas en las mesas electorales o en los alrededores, no había una custodia oficial de los comicios, digamos, les podemos decir hoy elecciones, pero entre comillas. Era como una discusión bastante picante a ver quién iba a gobernar. Claro, también jugaban muy fuerte algo así como los caciques electorales, claro, ¿no? Los punteros, los que llevaban gente, los que impedían que otra gente fuera a votar. Claro. Es decir, era un procedimiento que hoy para nosotros sería horroroso. Sí, tampoco. Claro. Pero era lo que se conocía en esa época. Y no seamos injustos con nuestro país, porque no solo era así en Argentina, sino en todo el mundo. La democracia incipiente fue una democracia con muchos problemas.
Muy bien, la cuestión que van a elecciones, por un lado, como dije, Avellaneda, y por el otro lado, el propio Bartolomé Mitre. Las elecciones terminan con este resultado. Ganó Avellaneda, lo cual llevó inmediatamente a los partidarios de Mitre a decir que había habido fraude, que irregularidades, que esto y que lo otro. Era un clima político muy tenso, pero de alguna manera los dos bandos seguían respetando a Sarmiento, a pesar de las reformas que había hecho Sarmiento, porque este es el punto que yo creo que es el detonante de todo lo que va a pasar después. Las reformas de Sarmiento, básicamente, en lo más crítico eran las reformas militares que había hecho. Sarmiento, no nos olvidemos, crea el Colegio Militar de la Nación y también la Escuela de Naval Argentina. A partir de ese momento, solo van a ser oficiales del Ejército Argentino y de la Armada Argentina los egresados de los colegios militares. O sea, es una oficialidad preparada por el Estado que jura y respeta la Constitución, que es designada por los mandos supremos y en última instancia por el presidente, donde va a terminar con el ejército que vivía antes y que prácticamente muchas veces gobernaba la Argentina. ¿Cómo era el ejército anterior? Bueno, era un ejército de caciques. Claro. Cada pueblo tenía una guarnición militar, cada guarnición militar tenía alguien que era el mandamás, que no necesariamente era un militar, por ahí era un estanciero, por ahí era un hombre que tenía contactos políticos muy fuertes, era el caudillo. Claro. Seguíamos con los caudillos, bajo otra forma, pero seguíamos con el caudillaje. Para dar un ejemplo local, 25 de mayo lo tenía al coronel González, que era el hombre fuerte de 25 de mayo, que era el que manejaba la tropa que había en 25 de mayo y que además era el que tomaba decisiones y era un poco de todo, el que ponía al juez, si no era el juez él, en definitiva, era un caudillo hecho y derecho. Otros tenían como Azul a Benito Machado. Bueno, cada ciudad tenía su jefe. Claro. El colegio militar rompe eso, dice, no, se acabó que estos sables sin cabeza manejen el ejército. Ahora lo van a manejar los oficiales de la nación que van a prestar juramento a la Constitución, como debe ser un ejército moderno. Esto, por supuesto, cayó como un bombazo entre la oficialidad vieja, entre todos estos caudillos en cada pueblo, en cada ciudad, que se sentían heridos porque iban a estar, si querían seguir estando en el ejército, iban a ser mandados por un tenientito recién recibido del colegio militar. Claro, tal cual. Muy bien. Digamos, es un escenario. Otro escenario es el económico, como nunca falta. Sí. Había grandes capitales que apoyaban a un bando y otros grandes capitales que apoyaban a otro bando. Si ganaban unos, iban a salir beneficiados con concesiones, con obras públicas, etcétera, claro, etcétera. Y si perdían, iban a perder esas concesiones, esos proyectos de obra, etcétera, etcétera. Cualquier parecido con la realidad actual es pura coincidencia, una vez más, ¿no? Los argentinos seguimos un molde. Tal cual. Muy bien. Ahora, Mitre era un hombre, digamos, con mucho prestigio, sobre todo en la ciudad de Buenos Aires, porque acá también se encierra otro conflicto, que es el conflicto de intereses entre la ciudad de Buenos Aires, cabeza de la Argentina, sede del gobierno, sede de la mayor parte del comercio y de la industria y de la finanza, y el resto del país. Un viejo litigio que viene de la época que se fueron los españoles de América. Ahora, se arma un grupo de gente digamos, de mucho capital, de mucha presencia social, una suerte de oligarquía, que constituye un club secreto revolucionario en Buenos Aires y que propone y le calienta en la oreja a Mitre para que Mitre encabece una revolución destinada a no permitir que Avellaneda, que había ganado la elección, fuera presidente de la nación.
Esto es cuando todavía estaba Sarmiento de presidente. O sea, todavía no había asumido. No había asumido Avellaneda. Avellaneda. Para ir achicando un poco el relato. Sí, sí. A pesar de que todavía no había asumido Avellaneda, los revolucionarios, por así llamarlo, los mitristas, para ir siendo más preciso, habían jurado y perjurado que el golpe se lo iban a hacer a Avellaneda, no a Sarmiento. O sea, iban a esperar la asunción de Avellaneda para intentar derribar el gobierno. Esto le sale mal, porque un capitán de la Armada, de la Marina, capitán obligado, adelanta unos días el pronunciamiento por cuenta de él, es decir, se corta solo y lanza la revolución antes de lo que aquel club o comité había preparado. Y los acontecimientos se precipitan. Toda esta historia tiene muchísimas anécdotas y cuestiones que lo hacen complicado. Pero para hacerlo más simple, cuando se precipita esto, Mitre se va a Uruguay. Porque acá corría riesgo de que lo detuviera. Él y gran parte de sus seguidores se van a Uruguay. Y allá preparan rápidamente la invasión a la Argentina y el movimiento militar que iban a encabezar para derrocar al nuevo gobierno de Avellaneda. Es lo que hacen. Juntan un poco de tropa, más otros adherentes que tenían ya en la provincia de Buenos Aires, y se vienen en barcos y en lanchones, desembarcan en el Tuyú, o sea, lo que es ahora San Clemente del Tuyú, en esa costa bonaerense, y organizan, mejor dicho, a los efectivos militares que van a llegar, cuyo objetivo es llegar a Buenos Aires para tumbar el reciente gobierno de Avellaneda. Pero como siempre pasa en estas cosas, no todo sale bien, ¿no? Claro. Ellos, la idea de Mitre y de sus seguidores era, una vez desembarcados en la costa atlántica, en el Tuyú, ir pueblo por pueblo, ciudad por ciudad, sumando los destacamentos de ejército y los jefes militares que hay en cada ciudad. Porque, esto habría que aclararlo, cada ciudad tenía un cuerpo de ejército. Claro, sí. Producto de la lucha contra el indio y demás cosas, siempre había un cacique, un capitán, un mandamás, como dije, y una tropa. Claro. Entonces la idea de Mitre era que ese ejército inicial con el que vino de Uruguay se fuera engrosando de a poco, yendo de pueblo en pueblo y haciendo levantamientos, lo cual lo logran. Así pasan por Azul, por Olavarría, por Alvear, por muchos lugares. Es una larga marcha de una columna que se va engrosando continuamente. Ubiquémonos también en esto. Todo aquello era atracción a sangre. Sí, sí. O sea, eran hombres de a pie, hombres a caballo, más caballada, más parque de artillería, más carretones con la comida, con los enseres, más las mujeres de muchos soldados, más las familias, a veces inclusive, con chicos y todo. Es decir, no era tenemos que sacarnos la visión moderna de un ejército. Un ejército de esa época era mucho más que un ejército, era casi una población en marcha. Claro. Obviamente el gobierno nacional, el gobierno ya de Avellaneda, se entera de esto y manda al ejército que le era fiel al presidente en persecución de este ejército de Mitre que estaba atravesando la provincia de Buenos Aires. Y empieza una persecución extrema, larga, que van avanzando a gran velocidad a pesar de los pocos medios. En esa época no había ni caminos ni callejones, claro. Era todo campo abierto. A campo traviesa son dos ejércitos que se van persiguiendo. Uno persigue al que va adelante, claro, con unos días de diferencia. La idea del ejército oficialista, el del gobierno, el ejército de Avellaneda, estaba comandado por el general Luis María Campo.
el otro estaba comandado por el propio Mitre. Muy bien, vamos a hacer acá una pequeña interrupción, un pequeño paréntesis, ¿no? Vamos a dejarlos a estos dos persiguiéndose por la pampa húmeda y vamos a ver otro escenario, un escenario que es menor, que a mí me gustó mucho encontrarlo y recrearlo, y es el siguiente. Mitre tenía dentro de la provincia de Buenos Aires, antes de que él llegara con ese ejército, ya tenía algunos grupos de seguidores en distintos lugares, que eran algo así como de entre gauchos mal entretenidos, cuatreros, un poco de todo. Eran los gauchos auténticos, no los paisanos que nosotros conocemos, sino los gauchos del siglo XIX, que son otra cosa. Sí, un día vamos a hablar de esas dos cosas, de los gauchos y de los paisanos. Dale. Estos grupos también tenían su caudillito, eran malones blancos, por decirlo de alguna manera, ¿no? Pero le caían bien a Mitre y eran todos mitristas porque recibían ciertos favores, que sería largo explicar. Uno de ellos era uno de estos jefes de gauchos sublevados, era un tal Policarpio Caro, para sus amigos Carpio Caro. Ustedes dirán, ¿para qué papel puede tener este paisano, este gaucho alzado en todo este problema nacional, de elecciones, de ejércitos y demás? Bueno, vamos a verlo. Este Carpio Caro se ocupaba de por ahí de atacar alguna población pequeña, alguna pulpería que estaba perdida en medio de la pampa, es decir, acciones así de bandidaje. Pero cada vez se estaba poniendo más peligroso y cada vez tenía más gente. Se calcula que tenía entre 80 o 100 seguidores a caballo, ¿no? Con los cuales andaban haciendo tropelías, ¿no? Claro. Algo así como lo que después hemos llamado los bandidos rurales, ¿no? Sí, sí. Que no me acuerdo era qué compositor argentino. León Gieco. Compuso su. Los bandidos rurales son un poco más modernos. Claro. Estos serían los abuelos de los bandidos rurales, o los padres. Muy bien. Entonces, como ya se empieza a poner peligroso esto, porque ya hay continuos ataques, robos, asaltos de todo tipo, entonces Avellaneda manda un destacamento del ejército, de lo poco que le quedaba en Buenos Aires, porque el ejército grande ya había salido a perseguirlo a Mitre, manda un destacamento del ejército comandado por el coronel Arias, a perseguirlo y agarrarlo y meterlo preso o matarlo a Carpio Caro y a sus seguidores, a este tipo de guerrilla a caballo, claro, de esa época. Y eso es lo que hacen. Con este destacamento a bordo de un tren que llegaba a Chivilcoy, de Buenos Aires, que llega todavía, es el mismo tren, de Buenos Aires a Chivilcoy. Pero acá quiero decir dos palabras sobre este destacamento de Arias, porque esto también es importante para lo que va a pasar después. Volvamos a Sarmiento. Sarmiento, que fue embajador argentino en Estados Unidos y viajó mucho antes de ser presidente, se había hecho amigo de oficiales retirados totalmente, echados por supuesto, del ejército sudista norteamericano. O sea, como todos saben, Estados Unidos salía de una guerra civil del norte contra el sur por la abolición de la esclavitud, etcétera, etcétera. Esa guerra, que fue tremenda, murió más de 1 millón de soldados, terminó con la victoria del norte. Cortame si me tenés que cortar. No. Bueno, muchos oficiales del sur, del bando perdedor, quedaron sin trabajo. Y Sarmiento allá se encontraba con ellos, iban a tomar la copa y a cambiar ideas. Estos militares retirados o echados del ejército norteamericano le contaron a Sarmiento que la historia de la guerra estaba cambiando totalmente. De aquellas formaciones de batallas gigantescas donde dos ejércitos se enfrentaban uno con el otro y chocaban, claro, ahora, y de
a ver quién pone más soldados, yo pongo 10.000, yo pongo 15, te gano porque yo puse 20. No, se terminaba eso, que era mejor que tener muchos soldados, tener pocos soldados, pero bien capacitados y bien entrenados. Es decir, el inicio de las tropas de élite, de los comandos, y además que ya no valía las armas que traían del pasado, ese mosquete que era apenas un caño con un gatillo, ¿no? Donde había que recargar cada bala que se tiraba, y que era lentísimo y pesado, y que había armas más modernas, entre ellos el Remington, y ya estaba por aparecer el Winchester, y que ahora se terminó eso de que se junta un montón de fusileros y disparan todos juntos al bulto. Claro. Las armas modernas tienen que tener ya miras para calibrar el tiro, alzas para calibrar la distancia, ¿no? Claro. Es decir, está cambiando todo. Tropas bien entrenadas, no mucha, bastante autónomas y con armas modernas. Esto lo entusiasma a Sarmiento. Sí, perdón. Para que la gente entienda lo que se cambió, aparte es que, por ejemplo, los mosquetes, y las armas que se cargaban, que era a golpe o a pedernal, chispa, claro, se cargaban de pie. Claro. O sea, vos tenías que estar parado y echarle la pólvora, hacerle presión y después disparar. Sí. Y en comparación, una Remington tenés 15 balas que vos apuntás directamente, disparás y cargas acostado en cualquier pastizal. Y el Remington tiene además otra ventaja, tiene el alza, que es, digamos, la piecita que tiene un fusil arriba, pero cerca del ojo del tirador, que hay que ponerla en línea con el guión, que está en la punta del caño, y ahí apuntar y tirar. Es decir, es un arma ya de precisión. No es para tirar al bulto como una escopeta, sino es un arma con la que se puede apuntar. Y lo que vos dijiste es muy cierto. Permitía, no era una ametralladora, pero es un semiautomático, es decir, permitía ir tirando de a uno los tiros sin necesidad de estar haciendo todo ese proceso. Claro, el final de la batalla, o el clímax de la batalla, casi siempre eran sables, lanzas. Sí. O sea, se llegaba a eso, ¿no? Para que la gente entienda también que no es como ahora, que a lo sumo le disparás con un arma de mano. No, se llegaba al cuerpo a cuerpo. Y por lo que vos decís, me voy a adelantar bastante y voy a acotar que en La Verde se produce la última carga de caballería de gauchos a facón. Mirá. A facón. Se ponían generalmente el facón en la boca y iban al galope a chocar contra los otros y se peleaba mano a mano. Bueno, ese es lo que se está terminando en el mundo. Sí. Bueno, pero eso vamos a verlo después cuando hablemos de la batalla. Dale. Mientras tanto, nos habíamos quedado con que el coronel Arias llega a Chivilcoy porque le habían dicho que estaba en Chivilcoy Carpio Caro con su gente, este paisano mal llevado, o gaucho, no paisano. Llega a Chivilcoy y se encuentra con la noticia que estuvo Carpio Caro ahí, pero se fue. ¿Para dónde se fue? Se fue para el lado de Bragado, o sea, seguía lo que hoy sería la ruta 5. Claro. Muy bien. Entonces ahí nomás ensillan, bajan del tren los caballos, ensillan y salen hacia Bragado a alcanzarlo. Cuando llegan a Bragado, les dicen, no, ya se fue. Tengamos en cuenta que en esa época las comunicaciones eran inexistentes. Claro, tal cual. Es decir, todo era boca a boca. O sea, se tenía que encontrar con alguien que le dijera que sí, que pasó, que no pasó. Bueno. Sí. Salen de Bragado en dirección a Alvear, porque le dicen que parece que anda por la zona de Alvear. Imagínate todo el esfuerzo físico, ¿no? Sí, de hombres y de animales, de todo esto. Van hasta Alvear y en Alvear, no, recién se fue. Y entonces le dicen, pero se fue a una estancia que se llama La Verde. Ahí Arias cambia la táctica. En vez de andar desaforadamente de día persiguiéndolo a Carpio Caro, dice, no, quedémonos acá
quietos y vamos a avanzar de noche para agarrarlos dormidos o semidormidos en la verde a todo esto y listo, y terminamos. Esto aparentemente no tenía nada que ver con el ejército de Mitre y lo otro que estaba pasando por otro lado. Esto es un incidente menor, pero va a ser decisivo. La cuestión es que marchan de noche en total silencio, no hay luna. Esta tropa, que eran unos 200 y pico de hombres, con Arias a la cabeza. ¿Y qué pasa? El abanderado, que era un soldado de Saladillo. Porque tengo que aclarar que la mayoría de los soldados de la tropa esa, que fue entrenada como soldados del IR y para el uso de armas sofisticadas, era tropa de Saladillo. Bien. Vecino nuestro. El abanderado, que era un soldado de Saladillo, en la oscuridad se pierde. Se pierde. Sí. Se pierde la columna de Arias. En esa época perder el abanderado y la bandera era tremendamente deshonroso, ¿no? Entonces empiezan a buscarlo en la oscuridad, a los gritos. Me imagino que harán sonar algún clarín para traerlo, ¿no? Como en las retretas. Y cuando lo encuentran al abanderado, ya está casi amaneciendo. Es decir, les hace perder ese tiempo precioso para atacar la verde de noche. Entonces, los hombres de Carpio Caro, los paisanos estos sinvergüenza que andaban ahí, los ven venir a la tropa de Arias. Entonces ahí nomás suben los caballos y se escapan. Y Arias dice, no, bueno, basta persecución, ya hemos andado mucho, vamos a descansar unos días acá en la estancia La Verde. Bueno, vamos a dejar a los soldados de Arias quietos ahí en La Verde, tomando mate, ¿no? Pero ¿qué pasa? Carpio Caro y su gente, en la disparada esta última que hacen, van corriendo por la pampa húmeda, por la llanura, ¿y con quién se encuentran en el camino? Con Mitre. Con el ejército. Entonces le dicen, Carpio Caro le dice a Mitre, mire, hay soldados del bando nacional, del gobierno, que están en La Verde. Claro. Y dice, sí, pero ¿cuántos son? Y no sé, nosotros los vimos que se nos venían encima y nosotros disparamos, pero no sé cuántos son. Bueno, le dice Mitre, haga una cosa, váyase usted solo hasta La Verde y espíelos, a ver cuántos son, cómo están preparados, lo que pueda averiguar de ellos. O sea, acá tenemos al gaucho convertido en espía. Carpio Caro viene a La Verde, a escondido, deja el caballo por ahí y se mete en un pajonal muy cercano al casco de la estancia donde estaban los soldados de Arias. A todo esto, Arias manda a sus soldados, a un grupito de soldados, a amojonar el campo alrededor del casco. ¿Amojonarlo para qué? Para poder poner señales a 100 metros, 200 metros, 300 metros para ir calibrando las alzas de los fusiles. Claro. Porque se va moviendo el alza según la distancia, ¿no es cierto? No soy un experto en armas, pero... No, es para que el envión llegue al punto de claro, choque, claro. O sea, de acuerdo a la distancia, se levanta más o menos el arma. Para eso se ayudan con esa alza. Bueno, muy bien. Entonces, quedamos en que Mitre le dice a este paisano, a Carpio Caro, le dice, andate de vuelta y mirá lo que hay. Claro. Y viene de espía y se mete en unos pajonales y ve, me imagino que con mucho susto, que se están acercando a unos soldados que los había mandado Arias a poner mojones en el campo. Bueno, efectivamente, uno de esos soldados se mete adentro del pajonal y le pisa la mano al Carpio Caro, que estaba escondido dentro del pajonal. Vos dirás, son cosas mínimas, pero son cosas mínimas que a veces provocan efectos. Cambian todo. Cambian todo. Entonces ahí nomás lo atrapan los soldados a Carpio Caro y se lo llevan a Arias.
Arias le dice, ¿usted qué está haciendo? ¿Está espiando? No, le dice Arias. Fíjate acá la inteligencia y rapidez del gaucho este, ¿no? Dice, no, yo no soy ningún espía. Soy un emisario, un mensajero que me manda el general Mitre, ¿no? Y ¿cómo? Y dice, sí, el general Mitre sabe que ustedes están acá y me mandó a mí para decirle que se tienen que entregar, se tienen que rendir. Arias se agarra una chinche bárbara con este tema, ¿no? ¿Y qué hace? Hace lo más disparatado todavía. Le dice a Carpio Caro, al gaucho le dice, váyase ahora mismo y dígale a Mitre que acá no se rinde nadie. O sea, no solo zafa el gaucho con ese cuento que era emisario que no era, sino que además lo dejan libre. Claro. Mientras tanto, era un hombre inteligente, por supuesto, Carpio Caro. Él mira lo que hay, ¿no? Claro. Y saca más o menos la cuenta cuántos soldados hay y cómo están, pero no se fija en lo más importante. Y esto va a ser también decisivo, que ahora te lo voy a contar. La estancia, el casco de la estancia, en aquella época no había alambre de púa. Un día vamos a tener que hablar sobre la tecnología agraria, ¿no? Y cómo cambió todo. No existían los alambrados, por lo tanto no se podía sembrar. Vos dirás, ¿por qué no se podía sembrar? ¿Qué tiene que ver el alambre de púa con la siembra? No se podía sembrar porque el ganado suelto se comete. Te pasaba la vaca y no te dejaba nada. Claro, entonces no se sembraba. En ese campo, en La Verde, ese año se estaba haciendo la primer siembra de la historia del 25 de mayo. Se estaba sembrando 1 hectárea de trigo. Para que la hacienda suelta no se comiera el trigo, hicieron una zanja que rodeaba 1 hectárea, es decir, una manzana. Sí. Una manzana nuestra, que es 1 hectárea más o menos, rodeada por una zanja, con un talud. O sea, era la zanja de más o menos 1,20 metros de profundidad, más adelante la tierra que sacaban de ahí la volcaban adelante y hacían como una pared, un talud, claro, ¿no? Y con eso las vacas ya no se animaban a saltar. Claro, en vez de saltar, pasar un pozo de 1 metro, tenían que pasar un pozo y una montaña de 1 metro, o sea, claro, tenían que pasar 2 metros de altura, por decirlo. Claro. Pero eso era una trinchera perfecta. Claro. Era una trinchera cantada para la tropa de Arias. Esto es lo que Carpio Caro no le cuenta a Mitre, porque si le hubiera contado eso a Mitre, quizá la cosa hubiera sido distinta. Le dice simplemente que hay unos 200 hombres metidos entre los árboles ahí en el casco de la estancia, punto. Y Mitre, que ya venía mal de ánimo porque los oficiales decían, después de tanta vuelta, hace 1 mes y medio que estamos dando vueltas por la provincia, claro, y no pasa nada, tenemos que pelear. En algún momento tenemos que pelear. Entonces dijo, bueno, esta es la ocasión, es poca tropa, ya para esto, el ejército de Mitre ya tenía 8.000 hombres. Claro. Y se calcula que tenía cerca de 80.000 caballos la caballada. Los defensores de La Verde sabían leguas antes que se acercaban por el ruido y la polvareda en el horizonte. Era un ejército muy grande. Tenían, en ese momento no, pero hasta habían traído cañones, después si querés hablamos de eso. Bueno, Mitre dice, bueno, está bien, esta es mi oportunidad, los dejo a los oficiales que se saquen un poco las ganas de pelear, vamos a atacar La Verde. Y ahí empieza la batalla. Para hacerla simple, la batalla de La Verde fue un error, primero que fue un error descomunal de Mitre. Mitre perdió muchas batallas en su historia, fue un militar bastante malo, en general. Pensaba que fue el comandante en jefe de las tropas en la guerra del Paraguay, ¿no? Los 3 años fue terriblemente sangrienta y se perdió, como dijo alguien, lo más granado y lo mejor de la juventud argentina en las trincheras paraguayas. Bueno, vuelve a cometer el mismo error del Paraguay. Ordena el ataque frontal de caballería contra las tropas de Arias que estaban atrincheradas
con el campo amojonado, con los fusiles modernos de tiro rápido, con alzas variables que les permitía tirar con precisión. Y son oleadas de caballería que van siendo arrasadas a medida que van al galope contra la Verde, contra el casco de la estancia, ¿no? Los tiradores son implacables. Claro. Fue muy sangrienta en sí la batalla. Pasa de todo, desde un paisano, porque eran medio soldados, medio paisanos, ¿no? Sí, también, sí. Que viendo lo que estaba pasando, que sus compañeros caían, los bajaban de los caballos, ¿no? Uno tras otro, cuando en vez se retira, pega la vuelta, saca un sable y se lanza él solo contra las trincheras, le matan el caballo a pocos metros, cae con caballo y todo dentro de la trinchera y lo rematan a bayonetazos ahí adentro, ¿no es cierto? Cosas de la locura que lleva un combate, ¿no? Sí, sí, en un sí. combate los soldados, hay de todo, por supuesto. Está el soldado que es frío, pero está también el soldado que pierde noción de todo. Y Claro, la adrenalina, el estrés, todo claro, junto en un pasa segundo. que el coronel Borges, del cual podríamos hablar bastante, que fue el abuelo de Jorge Luis Borges, nuestro escritor, él se hace matar a propósito en la batalla. Esa es otra historia. Bueno, ahí lo tenemos también, la foto de Borges, Claro, Que- ahí está, ese es el coronel Borges. que su muerte fue heroica. Borges dice era necesario, ¿no? Porque él, cuando habla en 3 poemas acerca de él, Sí, y es como que lo extraña no haberlo conocido, ¿no? Claro. Se siente mucho eso de no haber tenido un abuelo presente, por decirlo. claro. Encima Borges perdió a sus 2 abuelos en guerras, ¿no? Entonces Sí. como que sintió muchísimo eso. Sí, con mi padre, Borges estuvo el 25 de mayo, Borges Sí. el escritor, Jorge Luis Borges. Y con mi padre lo llevamos a la Verde. Ajá. Y él recitó en un día así como el de hoy, ¿no? Mira. Neblinoso, gris, con una garuga, un día muy feo. Recitó una de sus poesías dedicada al abuelo, ahí en donde está la tumba de Mira. los soldados. Y fue un momento muy especial, sí. Mi padre tenía, no digo una relación de amistad, pero era muy conocido Claro. con Borges, inclusive escribió un libro sobre él, en colaboración con él. Mira. Pero bueno, volvamos a la batalla. Mitre manda ofensivas una tras otra, cargas de caballería una tras otra, inútilmente contra las defensas de la Verde, contra esas trincheras que se habían hecho para el bendito trigo y no para la matanza. Claro. Y hay un solo movimiento de un coronel que con una tropa de caballería intenta atacar por otro lado, ingresa un poco al casco, pero Arias, que era un militar muy inteligente, previendo eso, había puesto toda una dotación de fusileros en la azotea del casco, Claro. de la casa, así que cuando estos entran también los matan ahí adentro. Y bueno, en la batalla hay un momento de agotamiento, después de que cientos y cientos y cientos de soldados mueren ahí inútilmente en esa llanura, y Mitre ordena la retirada y el ejército se va. ¿Para dónde se va? Se va para Junín. Acá llega ya el ejército de Campo, del general Campo, el ejército del gobierno, llega 25 de mayo acá a la ciudad. Ajá. Se encuentran acá Arias con el general Campo y con Carlos Pellegrini en 25 de mayo. Mira. Que Carlos Pellegrini era el secretario de Adolfo Alsina, que era el ministro de guerra de la provincia de Buenos Aires en esa época. Y bueno, y ahí pactan perseguirlo a Mitre, y lo empiezan a perseguir a Mitre hasta que ya agotado y con muchísimas deserciones, los soldados se le iban,
al ejército de Mitre, después de la Verde, finalmente se entrega, se rinde en Junín. De ahí lo llevan a Mitre prisionero a la cárcel de Luján, con una parada previa en Chivilcoy, lo juzgan y lo condenan a muerte. Y ustedes dirán, lo condenan a muerte, pero no mueren mucho después. Sí, claro. Efectivamente, porque después lo indultan, etcétera, esas cosas siempre de la política. Porque a pesar de que eran dos bandos enfrentados, en el fondo eran bastante parecidos. Y ahí me voy a detener un poco porque tomando a Aria y a Borges, que lucharon uno contra el otro, Sí. ellos eran amigos. Habían peleado varias veces Sí, juntos. sí, claro, es muy buena acotación. Toda esta oficialidad de esa época eran conocidos entre sí, Claro, porque habían estado desde el sitio de Montevideo, la guerra de Paraguay, los muy viejos, inclusive en las guerras federales, eran gente que habían vivido para las armas. A ver, te doy por ejemplo, Benito Machado, que era el jefe militar y jefe caudillo, cacique de Azul. Benito Machado había peleado en todas las guerras, en todas, y tenía cerca de 80 años cuando comandó la carga de caballería en la Verde. Claro. Muchos eran viejos. Sí. Estoy tratando de acordarme, el doctor, el hombre más rico de la Argentina, que era un hombre viejo, también participa. Ese hombre, ya me voy a acordar, los hijos de él fueron dos eminentes médicos de Buenos Aires. Uno de ellos, hay un hospital en Buenos Aires que lleva su nombre. Mira. Este hombre había sido uno de los paisanos que llevaron el cadáver de Lavalle desde San Salvador de Jujuy hasta Tarija, en Bolivia, para que no cayera en manos del enemigo el cadáver del Claro. general Lavalle. O sea que estamos hablando de alguien que ya participaba en acciones de armada, no quiero decir del ejército, sino armada, 50 años antes de la Verde. Claro. Y estaba ahí. Le pegan 2 tiros de Remington en el pecho y lo bajan del caballo. Y vienen los hijos que estaban ahí con él también, Claro. En la pelea, vienen a verlo, ¿no? Y él les dice, no lloren por mí, dice, mejor que morir yo, que soy un viejo, y no ustedes, que están en la juventud. Dicen que dijo la última palabra de él. Pero la cuestión es que el viejo a pesar de las 2 balas en el pecho, de tener más cicatrices que un gato callejero, vivió como 10 años más. Claro. Sobrevivió también, la verdad. Era otro mundo, ¿no? Porque el hecho de... A mí lo que me choca en ese sentido, por ejemplo, cuando a San Martín le dijeron que venga a defender Buenos Aires, le dijo, no, yo con mis compatriotas no voy a pelear. Claro. O sea, ese hecho de estar peleando, si bien eran políticas que iban a dirigir todo un país, gracias a Dios hoy no estamos en ese... Sí, por supuesto. En esa locura de tener que pensar que quitar la vida a otro va a generar eso, ¿no? Así Sí, que... sí, lo más espantoso que le puede ocurrir a un país es una guerra civil. Tal cual. El que se maten hermanos contra hermanos, ¿no? Exacto. Y es tremendo. Bueno, la Argentina tiene una larga historia de guerras civiles, ¿no? Nosotros tendemos a acordarnos de la guerra de la independencia, de la guerra de las Malvinas, es decir, con un enemigo extranjero. Claro, pero nuestra historia está nutrida, es una columna de enfrentamientos entre hermanos, Tal cual. Es decir, y eso no tenemos que olvidarnos de eso, porque si nos olvidamos, corremos el riesgo de que un día, Dios no quiera, podamos llegar a repetir una cosa. Tal cual. Sí. Así que, bueno, ¿cómo termina la situación? ¿Qué pasa con Arias? ¿Qué pasó con Arias? Porque Arias
pudo defenderse, No solo- Mitre sigue Sí. y pierde allá, pero Arias, ¿qué pasó? No, Arias sigue su vida militar, lo ascienden por supuesto, porque realmente fue una actuación muy destacada, ¿no es cierto? Ganarle a una tropa. Es más o menos como los que vieron la película 300, Claro. ¿no? Cuando los griegos se enfrentan 300, enfrentan a los persas que eran cientos de miles, ¿no? Claro, tal cual. Bueno, hay algo así, como las Termópilas en la Pampagüe. Hay algo más que es importante, pero no voy a entrar en demasiado detalle. La revolución mitrista, hemos hablado de la provincia de Buenos Aires, pero a la par también estaba en Córdoba. En Bien. Córdoba hay un tal Arredondo, seguidor de Mitre, con mucha tropa a su mando, que también se suma a esa revolución mitrista. Y el gobierno ahí, ¿a quién manda a enfrentarlo a este Arredondo en Córdoba? A un joven coronel que se llamaba Julio Argentino Roca, Mira, que lo derrota a Arredondo, gana ampliamente, también con comandos, es otra historia, ¿no? Claro. Comandos nocturnos, tomando una fortaleza, cosas de película. Y Roca asciende al generalato y se convierte en el general más joven de América en ese momento, ¿no? Y empieza su carrera política meteórica, ¿no? Que lo va a Sí. llevar 2 veces a la presidencia de la nación. Así que fíjate cómo estas cosas, a veces uno dice, es un tiroteo, sí, es un tiroteo, pero da lugar, es como un dominó, ¿no? Cae una ficha Claro. sobre la otra y va empujando todas, ¿no? tal cual. Y en cuanto a, porque acá vinieron a hacer arqueología, vinieron a desenterrar Sí, lo que sí, era sí. la verde, ¿qué encontraron? ¿Con qué se encontraron ahí? En primer lugar, digamos, el medio geográfico hace de que es húmedo, Claro, ¿no? Sobre todo eso, hace de que gran parte de lo que puede haber quedado de una batalla se pierda. Las maderas se pudren, sí, tal cual. las ropas se pudren, queda solamente lo metálico. Entonces se encuentran, lo que encontraron fueron municiones, vainas de balas, pequeños objetos metálicos. Pero vos fíjate que ellos pudieron determinar algo que es cambiar un poquito la historia, porque siempre se dijo que la batalla de la Verde la habían ganado las tropas de Arias porque ellos tenían Remington, fusiles Remington, y los de Mitre no. Sin embargo, estos arqueólogos que estuvieron acá en 25 encontraron donde eran las posiciones de la tropa de Mitre vainas Mira, de Remington, o sea que algunos Remington tenían también Claro, los, sí. los mitristas. Lo que pasa es que no hicieron carga de caballería y era lo mismo que nada, Sí, sí. porque es un arma que ya te digo era útil apuntando, no moviéndola. claro, sí. Sí, acostumbrados por ahí al mosquete y demás, que era tirar al Claro, bulto. claro. O a la pelea a cuchillo, Claro. o a sable. Que no era poca cosa. No era poco. Bueno, Mario, la verdad que estuvo interesantísimo. Yo cada vez que me charlo con usted me quedo con varias cosas, así que vamos a seguir creciendo. Ya para el sábado que viene o por ahí el próximo, por ahí descansamos, vamos a ver cómo vamos a hacer. ¿Tiene pensado alguna historia para contarnos de 25? Sí, hay muchas cosas que se pueden hablar de 25. Si me permitís, Sí. quiero hacer algo así como el epílogo de esto. ¿Qué significó la batalla de la Verde para 25 de mayo? Bien, 25 de mayo estaba embanderada con el mitrismo, con Mitre. claro, Por eso tenemos una plaza Mitre, por eso tenemos la calle Liborio Luna, la calle principal del pueblo. Mira. Liborio Luna era el secretario del coronel González y es el que lo hizo mitrista. Bueno, o sea, una vez más, 25 de mayo del lado perdedor quedó, ¿no? claro, Lo que llevó a que con el tiempo nos negaran ciertas cosas, el gobierno nacional y la provincia, ¿no? Quedamos un poco a contramano. claro. Porque tropas
gente, no tropas de 25, pero sí gente de 25 estuvo en la Verde. Pero estuvo en la retaguardia, no participó de la batalla, a pesar de lo que se dice. Bueno, era eso. O sea, hablando un poquito, acumulando con lo que habíamos hablado la otra vez, el retroceso que tuvimos por no tener el tren. Claro, esa fue una de las consecuencias de la batalla de la Verde. Retrocesos también en el 25 por estar del lado, por decirlo, perdedor, el lado equivocado de la historia, por decirlo de alguna forma. Nos van dejando un poco atrasado a comparación de otras localidades. Sí, porque la mala política de los gobiernos, de los que toman las decisiones, no de 25 de mayo, sino de arriba, muchas veces se manejan para dar obras, para dar cosas, para dar manos, digamos, al gobierno local, se manejan por afinidades políticas. Es decir, el que de un bando le da al intendente de su bando. El gobernador blanco le da cosas al intendente blanco, no al intendente azul, ¿no? Claro, sí, tal cual. En ese sentido, la Argentina, 25 de mayo tiene una larga historia de ir a contramano, no solo acá por lo de la Verde. Varias veces en nuestra historia local hemos tenido un gobierno local, un gobierno municipal distinto del gobierno provincial, y ni hablar del nacional. Y eso no está... Que sí, porque, o sea, yo lo que veo esto, ¿no? Por eso yo por ahí me tiro más para el lado liberal, en el sentido de que tenemos que dejarnos de hinchar con la política. Por ejemplo, un hospital es mejor si está políticamente del lado del gobierno de turno. Y eso tiene que dejar de funcionar así. No solamente como municipios, sino como entidades, ¿no? Que la medicina se dedique a la medicina, que la educación se dedique a la educación, y sacar la política del medio para que eso fluya naturalmente, ¿no? Porque si no terminamos beneficiando a ciertos sectores según el político de turno y retrocedemos 4 o 8 años a una zona que podría estar explotando hoy, al igual que todas las demás. Sí, totalmente de acuerdo con lo que decís. Lo malo de la política es cuando se hace mezquina. Exacto. Es decir, le doy a mi amigo y no le doy al otro, y no es así. La política es, y yo sé que a lo mejor esto va a sonar mal, pero es una de las actividades más nobles del ser humano, si está bien hecha. Exacto. Porque ¿qué es la política? La política es la actividad por la cual el hombre quiere llegar al poder para desarrollar sus ideas estando en el poder, ¿no? Y ¿cómo se hace eso? Gobernando. ¿Y qué es gobernar? Gobernar es simplemente establecer prioridades. ¿Por qué? Porque en criollo la plata no alcanza para todo. Claro. Como dice Milei, no hay plata. Entonces, como la plata no alcanza para todo, el gobernante sabio y justo debe decir, esto es más importante que esto. Claro. ¿Qué hago? ¿Agrego una sala al hospital o financio el carnaval? ¿No? Miles de ejemplos así podemos dar. Tal cual. Y bueno, afuera de cámara estuvimos hablando un poco de lo que yo había subido un video acerca de la pauta. Sí. Estábamos charlando. Justamente creo que eso es lo que marca la diferencia, marcar las prioridades. Yo le decía, por ahí en vez de usar un mes de pauta, podemos poner, por ejemplo, si no sé cuánto cobran de pauta los medios, no tengo ni la menor idea, pero si cobraran 1 millón por mes, podríamos meter 3 cloacas a los vecinos. Hoy mis propios vecinos están pagando 300.000 pesos para colocar cloacas en sus casas. Claro. Entonces, obviamente que si la plata va a mejorar 25 y no a propagandas políticas, obviamente mejora no solamente la propaganda del político, sí, porque la gente que recibe eso, aunque la cloaca no se va a ver, el vecino sí se va a acordar que estuvo pensando en su salud, en su bienestar y demás. Por supuesto. Sí, pero para eso hay que sacarse de encima el egoísmo, que claro, te decía hoy, ¿no? Bueno, no voy a especular, porque, ojo, también pasa, yo he estado bastante tiempo en el municipio, tanto en lo legislativo como en el ejecutivo, y yo te digo que a veces las cosas más necesarias son las que menos se ven y menos efecto político tienen. Tal cual.
Entonces el gobernante, que es un político y está pensando no en la próxima generación, sino en la próxima elección, como Tal diría cual. Churchill, Es así. dice, no, ¿para qué voy a ampliar la red de desagües pluviales si después queda todo bajo tierra y nadie se da cuenta? Exacto. Y nadie me va a votar por eso. Más vale hago el festival del chamamé y la cumbia tropical en la laguna y van a ir 4.000 personas, de los cuales por ahí 500 cambian el voto y mientras tanto sigue sin estar ampliada la red de aguas pluviales. Claro. Es decir, si funciona esa mezquindad, no es así. Pero, a ver, también tenemos la pauta, los ciudadanos, como nosotros, los ciudadanos de a pie, de infantería, ¿no? ¿Qué es lo que dicen cuando se proponen que van a ser candidatos, ¿no? Claro. ¿Cuál es la propuesta? Y la verdad que esto a mí me entristece bastante. Cada vez veo menos propuestas preelectorales, o sea, ¿voto por qué? ¿Por la cara al intendente o al gobernador o al presidente? Al mejor no, Photoshop. No. Quiero saber qué es lo que va a hacer. Después quiero que lo cumpla, o por lo menos lo intente cumplir, pero que lo respete. Claro. Porque si respeta lo que dijo, nos está respetando a nosotros. Tal Si cual. no, nos está engañando y nos está faltando respeto. Esto pasa en todos los niveles, no estoy haciendo cargo para nadie. No, sí, pero es una realidad continua. Claro. Ahora, si encontramos un gobernante que no mezcla las cosas, que le da prioridad a lo importante y no a lo populachero, si encontramos un hombre sabio, o una mujer sabia, por supuesto, que va a tratar a todos por igual y va a tratar de respetar las mejores ideas, aunque sean contrarias a lo que él piensa, si encontráramos un hombre así, daríamos un salto gigantesco y la política sería honrosa. Tal cual. Y nos sacaríamos el sombrero cuando pasa el político. Exacto. Pero no es así. No es así. ¿Cuándo va a ser así? No lo sé. Parece utópico, ¿no? Parece una fantasía, Claro. pero si uno lo piensa como ciudadano, como persona normal, y lo lleva al mínimo de la casa, ¿no? A lo interno, a lo familiar, es justamente eso. Yo creo que mi hija tenga los mejores estudios, la mejor alimentación, la mejor casa. Yo voy a pensar todo para que ellos estén mejor. ¿Por qué? Porque el futuro de ellos y el mío va a estar mejor. O sea, es natural. Claro. Si yo doy todo lo mejor para ellos, yo también voy a estar mejor. Pero vos lo haces porque ponés una prioridad, que son tus hijos, sobre Claro. otras cosas. Vos no decís, me voy a Mar del Plata. No. Mi prioridad primero, los chicos que estén bien, esto y lo otro. Después, si me sobra y puedo, me voy a Mar del Plata. Claro. Bueno, el gobierno es lo mismo, es como administrar una familia. ¿Qué le damos más importancia? ¿A la salud o a la pachanga? Tal cual. Claro. Entonces, pero eso ha sido muy degradado por el populismo. El populismo, ¿qué hace? Que los gobernantes se hacen populistas para retener el poder, pensando en que la dádiva, el regalo, lo brillante, lo que la gente va a seguir, Los papelitos de colores. los papelitos de color. En el fondo, lo que hacen es subestimar a la gente. Pensar que la gente es idiota y va a seguir los papelitos de colores. Y no la cloaca, como dijiste. Tal cual. Bueno, Mario, muchísimas gracias. No, y perdón por No. la charlatanería. No, la verdad que a mí me encanta. Yo estoy haciendo otros programas que es también de historia, de profecía y demás, de Biblia, y nosotros nos extendemos, estamos 1 hora y media fácil hablando y nos quedamos cortos. A mí todo lo que lleva al crecimiento mental y espiritual, yo podría estar hablando horas, y espero que la audiencia también, yo creo que lo valora, porque nos están mirando mucho, hay muchos comentarios, como por ejemplo el de Juan Germán Alayón, que nos estuvo viendo, y bueno, que también esperamos que pueda venir a acompañarlo y también tener una charla, ¿sí? Para que Quizás Alayón
es un muchacho con el que compartí la sala en el hospital. Ajá. Unzué, cuando me operaron a mí, lo operaron a él. Ah, mira. Que Comieron los dos las mismas cosas. Este es el alayón que digo yo, vive en el barrio de La Lomita. Ajá. Y bueno, vamos a ver si también nos Sí, puede él le ocupar. mandó muchos saludos. Bueno, Mario, muchísimas gracias. No, Nos estamos viendo. Hasta la próxima. Hasta la